todos acá, los estudiantes, los espectadores, están esperando que les cuentes bien cómo fue ese tremendo salto y bueno, que nos cuentes todos los detalles en tu excelente charla. Así que Valentín, te dejo, tienes ahí el tiempo que necesites. Bueno, un saludo muy especial para todos los estudiantes, docentes, directivos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Esta es mi primera charla internacional. Yo he dado esta conferencia en cerca de 13 departamentos, provincias aquí en Colombia, pero es la primera vez que la voy a dar a un público internacional, así que muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad del día de hoy, al director de Relaciones Internacionales, a Carlos Ramírez, a mi querido amigo Agustín Julio, amigos desde la Universidad de St. John's, y creo que alguna de las historias que voy a contar hoy, Agustín, no te la había dicho a ti, así que qué buena oportunidad podernos reencontrar. Y qué buena iniciativa la que se viene liderando desde la Universidad Adolfo Ibáñez, que además tengo que felicitar y reconocer como muy loable su misión, ya que son el mejor MBA en América Latina. Qué gran distinción, qué gran mérito, así que muchas felicitaciones. Me siento honrado de estar aquí el día de hoy, dándole apertura a esta feria internacional virtual. Y después de ver este reportaje, yo quiero dejar dos mensajes principales de por qué es importante levantar la mano y de dónde yo pude desarrollar esta conciencia frente a las oportunidades de actividades extracurriculares, del liderazgo, cómo llega a mi vida este chip de levantar la mano y cómo los estudiantes que nos están viendo y las personas que quieren ingresar también en la Universidad Adolfo Ibáñez pueden entender cómo este hábito, esta práctica en sus vidas puede cambiarles la proyección de sus futuros para siempre y puede tener un impacto muy positivo en su trayectoria profesional y personal. Cuando yo era niño, tuve este episodio trágico en mi vida. Perdí a mi mamá a la edad de 11 años. Mi mamá era una mujer sumamente aferrada a la vida, era siempre la que las personas buscaban para un consejo, era siempre, como dicen en inglés, the life of the party. Y mi mamá parte de este mundo siendo una persona muy aferrada a la vida por una enfermedad renal. Y allí yo tuve que tomar una decisión. Si iba a afrontar el resto de mis días con una mentalidad de víctima, quizás excusándome en la muerte de mi mamá para generar lástima. Y allí muchas personas de hecho creían que hasta ahí yo como hijo único iba a llegar con mis sueños. Y esa era una opción, simplemente refugiarme en lo que fue esta tristeza en mi vida para desarrollar una mentalidad, digamos, frente a la vida un poco más estancada. Pero entonces, lo que yo decido hacer es irme por otra clase de mentalidad. Tomar la muerte de mi mamá como un motor, como un combustible para lograr metas, para cumplir sueños, ya que quería darle ese orgullo donde sea que ella estuviera en el cielo. Y además, porque creciendo en el entorno de la plaza de mercado, estaba completamente seguro que quería huirle a las voces de arrepentimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Claro, las plazas de mercado en Colombia, me imagino que en Chile también, y en nuestros países latinoamericanos, pues son lugares donde confluyen los comerciantes, las personas del campo, las personas de la ciudad, donde hay mucho emprendimiento, donde hay mucho comercio, pero donde también se ven muchas problemáticas sociales. En la plaza de mercado de Manizales, la drogadicción, los hurtos, el homicidio, y en mi familia no fuimos ajenos a esto. Entonces, yo recordaba las voces de arrepentimiento de aquellos tíos y familiares que me decían que se habían arrepentido de haber caído en las drogas, que se habían arrepentido de no haber aprovechado la oportunidad de estudio, que se habían arrepentido de no haber aprovechado su juventud para haber hecho algo más productivo. Y esas voces de arrepentimiento crearon en mí casi que un miedo a tener que llegar a mis 20, 30, 40, 50 años, tener que mirar atrás y arrepentirme de algo que no hice, de una oportunidad que dejé pasar por no haber estado consciente, por haber tomado malas decisiones, por haber estado mal asesorado o acompañado. Y es por eso que cuando me veo confrontado a esta nueva realidad en mi vida, tener que vivir sin mi mamá, una experiencia trágica, y sabiendo que yo quería huir a esas voces de arrepentimiento y darle un orgullo a ella, pues ahí es donde yo decido levantar la mano como una práctica en mi vida, porque era una persona tímida. Yo de hecho era tímido, yo me daba un poco de vergüenza hablar en público, quería pasar desapercibido, pero cuando estos factores confluyen en mi vida y yo decido que tengo que hacer algo para aprovechar las oportunidades, para llegar más cerca de mis sueños, es cuando yo empiezo a levantar la mano ante cualquier oportunidad de liderazgo, oportunidades extracurriculares, y cuando despierto. Y hay un despertar en mi vida
donde inmediatamente yo empiezo a involucrarme en actividades de liderazgo, representante de grupo, presidente del consejo estudiantil, luego personero, que aquí en Colombia es una figura para describir al estudiante de último año que lidera los diferentes procesos del colegio. Y fue gracias a ese proceso de levantar la mano que yo logro llegar a una beca en Estados Unidos, a un colegio llamado Cathedral High School, en la ciudad de St. Cloud, en Minnesota, donde te conocí a Agustín. Pero así es donde en realidad pasa algo que cambió mi vida para siempre con este ejercicio de levantar la mano. Claro, yo llego a Estados Unidos, primera vez que salía de Colombia, primera vez que me subía en un avión, y cuando me bajo del avión me di cuenta que no entendía absolutamente nada. Además de estar en el estado más frío de ese país, con temperaturas de menos 30 grados centígrados, y de ver que estaba lejos del hogar, lejos de mi familia, lejos de la cultura colombiana, pues yo tuve de nuevo que tomar una decisión frente a dos opciones. Una opción era simplemente, bueno, como no entiendo nada, voy a tratar de pasar desapercibido, voy a dejar de levantar la mano porque me da miedo el que dirán, de pronto cometo un error y se van a burlar de mí, qué sé yo, esa era una mentalidad. Y de hecho, varios de los estudiantes de escasos recursos como yo que fueron a Minnesota con esta beca se devolvían a los 3, 4, 5 meses porque no aguantaban el frío, no aguantaban la presión y se frustraban ante la dificultad del inglés, se devolvían, pero entonces tenía la otra opción. Puedo seguir levantando la mano, así no me entiendan, esto va a ser un ejercicio difícil, pero así no me entiendan en un principio, conociendo amigos, haciendo amistades y sobre todo involucrándome en toda clase de actividades extracurriculares de liderazgo. Voy a seguir haciendo lo mismo que hacía en Colombia, que me permitió llegar a esta beca en el primer lugar. Así no me entiendan, este es un proceso de aprendizaje y voy a oírle aquí en Estados Unidos también a esas futuras voces de arrepentimiento. Entonces, estaba en este proceso de aprendizaje cuando, lo recuerdo como si hubiera sido ayer, llegó una profesora a una clase de religión, una de las primeras clases que estaba tomando. Yo todavía estaba en el proceso de aprendizaje, me estaba involucrando en diferentes actividades extracurriculares, y llega una profesora al salón de clase y yo casi no le entendí nada, pero sabía que estaba pidiendo un voluntario cuando dijo: ¿quién quiere dar un discurso en la catedral de la ciudad la próxima semana para conmemorar una ocasión muy especial para todos los miembros de nuestras comunidades religiosas, judíos, musulmanes, católicos, cristianos? Y yo levanté la mano. No le entendía muy bien lo que estaba preguntando, no entendía muy bien inglés en ese momento, pero yo levanté la mano porque sabía que era una oportunidad de voluntariado y levanté la mano. La profesora, al ver que yo, el único foreign exchange student, el único estudiante internacional, el único que no era estadounidense en ese salón, levantó la mano para dar este discurso en representación de todos los estudiantes, vuelve a hacer la pregunta y de nuevo yo la dejo levantada y nadie más levantó la mano. Y ahí es cuando la profesora dice: ok, pasé por otros 3 salones, pregunté quién quería ser voluntario para dar este discurso en nombre de los estudiantes, de los jóvenes del colegio la próxima semana en la catedral de la ciudad, St. Mary's Cathedral en St. Cloud, Minnesota. Entonces Valentín Sierra, nuestro Foreign Exchange Student, va a dar el discurso. Y bien, entonces yo sabía que tenía que hacer un gran esfuerzo. Escribí primero el discurso en español, luego lo traduje al inglés, le pregunté a los pocos compañeros que había conocido si me lo podían corregir gramaticalmente, la pronunciación, y finalmente le dije a la profesora si podía grabarlo y escuchaba esa grabación en la mañana, en la tarde, en la noche, ya que eso me permitía mejorar mi pronunciación y prepararme para dar un mejor discurso. Se llegó el gran día del discurso. Y recuerdo que me tocaba caminar desde el colegio, desde Cathedral High School hasta la catedral de la ciudad. Y yo iba pensando que quizás iba a haber, no sé, 30, 40 personas en la audiencia, aquellas personas que siempre van a misa. Y cuando llego a la catedral, me empiezo a sorprender y asustar porque estaba completamente llena. Había entre 800 y 1000 personas, estaba el alcalde de la ciudad, estaban los líderes allí de la ciudad, y me di cuenta además que era la única persona que iba a hablar ese día que no era de la comunidad, que era extranjero. Así que me sudaban las manos, me temblaban las piernas, pero me había preparado toda esa semana, además con múltiples noches en vela para prepararme para este discurso. Me paré frente a estas 800.000 personas y di esas palabras sobre la armonía, la unión entre los diferentes grupos religiosos. Con tan buena fortuna que en la audiencia había un filántropo, un benefactor que me cambió la vida para siempre, porque empezó a preguntar: ¿quién es ese muchacho, como decimos en Colombia? ¿Quién es ese joven que dio este discurso frente a todos nosotros? Por su acento noto que no es de aquí, pero hizo un gran esfuerzo, se salió de la zona de confort, claramente pues quiso venir y hablar y sin vergüenza y sin pena. Bueno, lo hizo, qué bien, ¿quién es él?
Y le empezaron a decir que era un estudiante internacional, que iba a estar en Minnesota solamente un año y que se devolvía para su país después de terminar esta beca para estudiantes de escasos recursos que se había ganado en Cathedral High School. Él se queda pensando y cuando llega a su casa, toma el teléfono y llama a la Universidad de St. John's. Vern Dalheimer era su nombre, el benefactor del filántropo. Vern llama a la Universidad de St. John's, la universidad en la que Agustín y yo estudiamos, tuvimos la oportunidad de hacer el pregrado, una universidad donde el semestre valía $17,000, $34,000 el año para la matrícula, para vivir allí. Y yo no tenía ni siquiera $100 para pagar el semestre aquí en Colombia. Así que él llega a su casa, llama a la Universidad de St. John's y dice que había visto a un estudiante colombiano dar un discurso en la catedral de la ciudad y que quería apoyarlo para que se pudiera quedar estudiando lo que él quisiera, si así lo deseaba, después de su año de intercambio en Cathedral. Y fue gracias a esa beca que me pude quedar estudiando ciencia política y economía en Estados Unidos. Pero ojo, esa oportunidad no se hubiera presentado, ese mentor no hubiera aparecido en mi vida si yo no hubiera levantado la mano para dar un discurso que nadie más quería dar, por vergüenza, por miedo del que dirán o simplemente por pereza. Porque ¿para qué voy a dar un discurso si no me van a dar una nota, un grade adicional en mi clase de inglés o de religión? No me van a dar una nota adicional, entonces ¿para qué voy a dar ese discurso? No voy a levantar la mano. ¿Para qué voy a dar ese discurso si me voy a exponer a cometer un error en público durante el discurso? Yo no hablo inglés muy bien todavía, me estoy exponiendo aquí necesariamente a hacer el ridículo, entonces no voy a levantar la mano. ¿Para qué dar ese discurso si me va a alejar de otras actividades extracurriculares que me interesan más, por ejemplo? Entonces no voy a levantar la mano. Había muchas posibilidades y muchos argumentos para no levantar la mano, pero yo lo hice simplemente como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad de voluntariado y lo más importante, sabiendo que el levantar la mano nos pone en el radar de futuros mentores. El levantar la mano nos pone en el radar de personas que sí tienen acceso a oportunidades, a contactos, a recursos, a herramientas. Y es por eso que este simple acto de levantar la mano en tus actividades extracurriculares, de voluntariado, de investigación, nos lleva por el camino de la realización personal al conocer otras personas que también nos pueden ayudar a cumplir nuestros propios sueños. Ese era el primer mensaje que les quería dejar el día de hoy. El levantar la mano es un acto simple, pero poderoso, y lo podemos aplicar desde la universidad, desde el MBA, desde cualquier actividad que queramos emprender en la Universidad Adolfo Ibáñez, en nuestras vidas cotidianas, pero tenemos que asumirlo como un hábito diario y disfrutar ese proceso. Y el segundo mensaje que les quería dejar hoy es que, claro, hay que levantar la mano, pero hacerlo con un propósito social, con la intención de tener un impacto positivo en la vida de otros. Y bueno, muchos de ustedes me imagino que en este momento voltearían los ojos o de pronto les gustaría desconectarse y decir, otro conferencista que me va a decir que cambie el mundo porque sí, como un acto de caridad, que debo ayudarle a otros y simplemente cuando me golpeen una mejilla poner la otra y hacer todo esto como un acto de caridad y de fe a ciegas en el mundo. Y yo les voy a decir, no, ese no es el mensaje. En los términos más egoístas posibles, lo que les quiero decir el día de hoy es el levantar la mano ante oportunidades de liderazgo, de servicio, con un propósito social, con el propósito, la intención de tener un impacto positivo en la vida de otros, las personas que más beneficias a nosotros mismos. Porque en ese proceso de liderar procesos de cambio, de salirnos de la zona de confort, de interactuar con otras personas, desarrollamos algo que en la Universidad Adolfo Ibáñez y que en el resto de instituciones académicas y empresariales en el mundo han conocido como las habilidades blandas y que ustedes conocen muy bien quizás, pero yo les voy a decir cómo en mi vida esto me cambió el rumbo para siempre y cómo sin levantar la mano ante oportunidades de liderazgo, extracurriculares, de investigación, de emprendimiento, no podemos desarrollarlas efectivamente. Empezando por la habilidad de comunicarnos efectiva y asertivamente. Si no salimos de la biblioteca, si no salimos del salón de clases, si no salimos del confort de nuestras casas, ¿cómo vamos a desarrollar la habilidad, interactuando con otras personas, de tener influencia con nuestras ideas? Conocimos muchas personas, Agustín y yo, en Estados Unidos, conocemos ustedes, me imagino los asistentes a esta feria internacional virtual, muchas personas que son muy inteligentes, pero si no podemos comunicar esas ideas, transmitirlas a través de proyectos, si no podemos tener influencia con esos argumentos que queremos
en nuestro entorno no vamos a tener la proyección que queremos en nuestras vidas profesionales, académicas, laborales. Por eso yo Valentín Sierra, personalmente creo, con la experiencia que he tenido, que el 30% de la realización personal del éxito termina siendo los contenidos, las fórmulas que memorizamos, aquello que podemos mantener en nuestra mente, pero el 70% termina siendo la comunicación. ¿Cómo y qué impacto tenemos con esas ideas? Por eso, por ejemplo, la importancia del libro How to Make Friends and Influence People, de Dale Carnegie. Cómo hacer amigos y tener una influencia positiva sobre las personas. Y por eso, esta primera habilidad blanda es necesario desarrollarla precisamente levantando la mano ante estas oportunidades de voluntariado, de investigación, actividades no remuneradas, la mayoría de las veces. Segunda habilidad blanda que es importante desarrollar, la empatía. Y muchas veces ahora uno se pregunta, ¿pero para qué me sirve la empatía? Yo les voy a dar un ejemplo muy práctico. Cuando yo llego a mi primera clase de liderazgo y de negociaciones en Harvard, en Harvard Kennedy School, la facultad de estudios de gobierno y de política pública, el profesor nos empieza a hablar sobre la importancia de un concepto, walking down the ladder of influence of people, caminar hacia arriba y hacia abajo por la escalera, la escalera, los escaños de las influencias y de los intereses de las personas y de las presiones de las personas. Y nos habló de este concepto de ladder of influence por 3 semanas. Y hablándonos sobre la importancia de ser empáticos, de ser líderes empáticos para las negociaciones, para la vida laboral, académica, para el liderazgo. Y ya llevamos 3 semanas escuchando a nuestro profesor diciendo esto y yo ya me estaba empezando a cansar, porque yo decía, qué cosa tan obvia lo que nos está enseñando, qué concepto tan simple. Y estaba yo ya un poco aburrido de la clase cuando el profesor nos dice, hoy vamos a hacer un ejercicio práctico. La mitad de ustedes, la mitad hacia mi izquierda, van a cerrar los ojos y la mitad hacia mi derecha van a dejar los ojos abiertos y van a ver las instrucciones en el tablero. Muy bien, yo estaba en el grupo de las personas que cerró los ojos. Nos dijo, vuelvan a abrir los ojos y vamos a hacer un ejercicio. Las personas que dejaron los ojos cerrados van a ponerse en grupos, en pares, con alguien del grupo de los que dejaron los ojos abiertos y vieron las instrucciones en el tablero. Y van a venderles un producto o un servicio. Y la tarea es convencer a esa persona en 2 minutos de comprar ese bien, ese producto o ese servicio. Entonces, cuando me pusieron a trabajar con un estadounidense, con alguien de ahí de la comunidad en Boston, mi compañero de clase, pues yo dije, muy bien, entonces le voy a vender un viaje a Colombia, muy particularmente un viaje a la linda ciudad de Cartagena a esta persona, y empecé yo a hablarlo durante los 2 minutos, a decirle los beneficios de venir a Colombia, el país de las 3 cordilleras, el país que tiene la cumbia, que tiene la salsa, que tiene el vallenato, un país de comida deliciosa, etcétera, y ahí se me fueron los 2 minutos. Y mi compañero asentía con la cabeza y yo pensaba, ya lo tengo convencido, ya gané el ejercicio, perfecto, asumí. Me sorprendí cuando el profesor, acto seguido, hace pasar al frente a las personas que habían dejado los ojos abiertos, las personas que tenían que comprar este producto o este servicio, decidir comprarlo o no, y decir si los habían convencido o no, los hizo pasar al frente del salón en el tablero, y en vez de preguntarles si efectivamente los habían convencido o no, y yo creía que ese era el ejercicio, el propósito del ejercicio, les preguntó cuántas preguntas les hicieron a la hora de venderles este producto o este servicio. En algunos casos, algunos hicieron 2 preguntas, muy pocos hicieron 1 pregunta. La gran mayoría hicieron 0 preguntas y solamente se dedicaron a hablar durante esos 2 minutos tratando de convencer a estas personas de comprarles un producto o un servicio. Y cuando el profesor ve este resultado, se transforma. Y les dijo, si ven, llevo 3 semanas hablándoles de la escalera, los peldaños, de la influencia, del ladder of influence de la gente, de entender empáticamente las necesidades de su interlocutor, para ser mejores negociadores, para entender su mercado, para entender las necesidades de la gente con la que ustedes están interactuando. Y muchos de ustedes no hicieron ni una pregunta para identificar qué necesidad o qué interés tenía la persona con la que estaban negociando, con la que estaban interactuando. En mi caso, ¿qué tal que la persona con la que yo estaba interactuando ese día en clase ya hubiera venido a Colombia y hubiera tenido una mala experiencia aquí, no hubiera querido regresar? O de pronto que hubiera sido claustrofóbico y hubiera tenido miedo a las alturas y no se iba a subir en un avión para venir a Colombia. No le hice ninguna pregunta para entender ese punto de vista. Y por eso esa segunda habilidad blanda de ser empáticos es tan fundamental para nuestras vidas, y por eso tenemos que empezar a levantar la mano con un propósito social para interactuar con las personas nuevas que nos ayuden
a entender el mundo desde un punto de vista más social, un punto de vista más empático. Y la tercera habilidad blanda, trabajar en equipo. ¿Cómo vamos a aprender a trabajar en equipo identificando cómo mis habilidades contribuyen al desarrollo de un proyecto con las habilidades de otras personas? ¿Cómo podemos ponerlas, concatenarlas juntas para que de esta manera podamos contribuir todos a un objetivo común? Si no salimos de esa zona de comodidad de nuestras casas, de nuestro laboratorio, de nuestra biblioteca, y por eso esa importancia de empezar a levantar la mano frente a nuevos procesos, a procesos que incluso nos den incomodidad al principio, y que volvamos un hábito el levantar la mano precisamente cuando sintamos ese temor del que dirán, cuando sintamos esa intimidación frente a lo que otras personas puedan pensar cuando vamos a levantar la mano. Hagámoslo en ese instante, utilicemos ese miedo como un combustible para hacerlo y empezar a liderar y a generar procesos de cambio que nos lleven a construir esas habilidades blandas. Y lo más importante dentro de este mensaje de levantar la mano con un propósito social, es que levantar la mano con un propósito social también nos beneficia, no solamente en la adquisición de esas habilidades blandas, pero en la construcción de esta bitácora de experiencias y esta bitácora de historias y esta bitácora de aprendizajes que el día de mañana nos va a permitir aplicar a otras becas, a otras oportunidades en el exterior, para hacer un fellowship, para hacer una experiencia de verano en liderazgo, experiencias que nos permiten aplicar, por ejemplo, a universidades como Harvard y como Johns Hopkins, hablando como mi experiencia propia. ¿Por qué? Porque ¿qué le piden a uno el día de mañana, después de hacer un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez, después de hacer un estudio de educación superior en la Universidad Adolfo Ibáñez? ¿Qué me van a pedir más adelante cuando quiera hacer otros estudios de posgrado o de liderazgo en la Universidad de Harvard, o simplemente un estudio de verano? Me van a pedir unos ensayos, me van a pedir unas cartas de recomendación, muy probablemente también me van a pedir unas referencias. ¿Y cómo vamos a escribir esos ensayos que en su mayoría tienen que describir cómo hemos abordado situaciones difíciles, cómo hemos superado adversidades, cómo hemos abordado ciertos retos en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a escribir esos ensayos si no hemos levantado la mano nunca para involucrarnos en actividades de liderazgo, de voluntariado con un propósito social? O en un emprendimiento que tenga también la intención de cambiarle la vida a un segmento de la población, por ejemplo. ¿Cómo vamos a escribir un ensayo, por ejemplo, sobre el impacto que queremos tener en el mundo y por qué ahora es el momento preciso para aplicar a esta beca determinada, por ejemplo, en Harvard, el día de mañana después de terminar un MBA en Chile? ¿Cómo vamos a aplicar esa beca si nunca lideramos un proceso de cambio entre nuestras comunidades? Entonces, también se hace necesario a la hora de conseguir mentores, de conocer a esas personas que previamente no conocíamos y con quien podemos trabajar juntos en proyectos. Si no levantamos la mano con un propósito social, ¿cómo vamos a conseguir que alguien el día de mañana nos escriba una carta de recomendación para decirle a estas universidades: denle la beca a esta persona porque esta persona está en el 1% de las personas que he conocido, porque esta persona ha liderado procesos de cambio, porque esta persona se merece ir a su universidad con esta beca para aprender o mejorar una habilidad determinada? Por eso la importancia de involucrarnos en estas actividades extracurriculares con un enfoque de liderazgo, de liderar nuevos procesos. Si somos tímidos, de desarrollar esta conciencia de que levantando la mano podemos superar esa adversidad. La profesora Amy Cuddy de Harvard Business School dice: fake it until you become it. Es decir, pretende serlo hasta que te conviertas en ello. Y si somos personas tímidas como yo lo era, no importa. El día de mañana, cuando le estemos dando una revisión total a nuestras vidas, las voces de arrepentimiento no van a surgir por haber levantado la mano y habernos expuesto a esa burla o esa crítica de alguien que estaba junto a nosotros en un salón de clase. Las voces de arrepentimiento van a llegar por no haber generado más dinamismo en nuestras vidas y más conciencia sobre las oportunidades cuando aún estábamos jóvenes y podíamos generar esos proyectos y trabajar por nuestra realización personal desde este ejercicio de levantar la mano. Así que los invito para que veamos en el liderazgo no solamente un ejercicio que es político, que es empresarial, sino un ejercicio que contribuye a mejorar nuestras propias vidas a través de la consecución de estas habilidades blandas para expresarnos y comunicarnos mejor, para trabajar en equipo, para ser líderes más empáticos, personas que tienen impacto a través de los proyectos, a través del trabajo en equipo.
y que levantemos la mano con un propósito social también porque nos ayuda a seguir construyendo esta bitácora de experiencias y de aprendizajes que el día de mañana nos va a permitir proyectarnos a nivel internacional frente a la cantidad de becas y de oportunidades de liderazgo que hay por todo el mundo, pero que requieren que nosotros describamos cómo ha sido nuestra trayectoria de liderazgo de emprendimiento, pero todo tiene que empezar por levantar la mano ante las oportunidades. Muchas gracias, Agustín. Valentín, qué excelentes y motivadoras palabras. La verdad es que yo creo que todos los que nos están escuchando tu charla, les quedó, como decimos en Chile, ese bichito de poder mirar más allá de tu zona de confort, de salir, y todo con el gran mensaje de levantar la mano. O sea, creo que ese es el eslogan de superarse. Es realmente, bueno, emocionante escucharlo de tu voz, al mismo tiempo, como te lo dije, por ese mensaje WhatsApp. Te felicito por toda esta transición. Me acuerdo de nuestra época de estudiante, yo estaba de paso nomás en St. John's, tuve un año de intercambio, y lo conversamos varias veces, y la verdad es que me da mucho gusto ver todo ese gran camino que has realizado a costa de tu propio esfuerzo y perseverancia. Así que felicitaciones, Valentín. Tenemos, bueno, distintos asistentes, participantes en esta charla. Hemos estado ahí también sugiriéndole a través del chat cualquier pregunta, duda, algo más que quieran saber de Valentín, que por favor lo hagan. Este es el momento. Así que dejo abierto el espacio para todos los participantes de poder preguntar. Bueno, ahí tenemos una primera pregunta de nuestro director, Carlos Ramírez. Carlos. Más que pregunta, primero, Valentín, quería saludarte, agradecer este espacio, y yo creo que en tu presentación tú has representado lo más profundo de lo que significa una experiencia internacional transformacional. Siempre motivamos a que nuestros estudiantes deben ser agentes de cambio, y cuando te escuchaba valorando esta experiencia de vida que tú nos has mostrado hoy día, también pensaba qué significa hoy día que un joven universitario que tiene el privilegio de estar en una universidad como la nuestra, cómo debe plantearse el levantar la mano frente a los grandes problemas que nuestra América Latina hoy día sufre, de injusticia, de desigualdad, en todos los procesos en los que nos encontramos. Entonces, me hace mucho sentido lo que tú nos has invitado a reflexionar finalmente, porque no nos quedemos con el instrumento de una beca, no es un fin en sí mismo. El mensaje de fondo es darle sentido finalmente a una experiencia internacional y darle sentido a la vida, que es lo que tú has hecho. Así que yo solamente decirte que te agradezco estos minutos de inspiración y que reafirma el trabajo en el que hemos estado. Y también decirte, y con eso termino, que ojalá esta pandemia, un espacio para volver a mirarnos en América Latina. Creo que las universidades, como la nuestra también, de hecho tenemos varios vínculos con universidades colombianas, y me encantaría que pudiéramos también en un futuro desarrollar otras iniciativas que impacten los entornos en los cuales nuestras instituciones están. Así que muchas gracias, Valentín, por tu tiempo, por habernos contado esta experiencia, y me quedo, como te digo, con ese mensaje que espero le transmita a nuestros jóvenes el sentido transformacional, levantar la mano y ser un gestor y un actor de cambio, porque nuestra sociedad y nuestros países hoy día más que nunca lo necesitan. Muchas gracias, Valentín. Así es, querido Carlos, tenemos que trabajar de manera articulada en nuestros diferentes países, y feliz de poder colaborar en iniciativas conjuntas con ustedes, inspirando más jóvenes para que veamos también la importancia de estas habilidades blandas para la vida, para los proyectos. Tenemos que empezar a levantar la mano por nuestros países. Después de 13 años en Estados Unidos, yo decido devolverme para mi región, para mi provincia, para mi departamento, como lo llamamos en Colombia, para Caldas, porque si no somos nosotros las personas que hemos logrado tener oportunidades como la tienen los estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez, si no somos nosotros quienes levantamos la mano por nuestro país y nos empoderamos de los procesos de cambio en nuestro país, entonces, ¿quién lo va a hacer? Y una gran problemática en nuestros países es la fuga de talentos. Y yo creo que si nosotros empezamos a tomar
conciencia sobre la importancia de levantar la mano con un propósito social para empoderar y cambiar también nuestras comunidades. Podemos hacer un trabajo donde nuestras habilidades van a tener un impacto muy tangible en el desarrollo de nuestros países. Por eso me devolví para Caldas a trabajar en el plan de desarrollo de mi departamento, de mi provincia, por los siguientes 4 años. Estamos sacando adelante los diferentes proyectos de impacto social y económico para la reactivación económica, y a través de este plan de desarrollo direccionando el gasto público hacia iniciativas que generen mayor progreso, mayor competitividad, precisamente siguiendo el ejemplo muchas veces de Chile. Así que, bueno, en este camino no llegué solo, tuve muchos mentores, espero también ser mentor para estudiantes que tengan intenciones de seguir mejorando sus vidas, sus futuros profesionales. Siempre tengo la disposición de interactuar con ellos. Tengo también una lista de becas que posteriormente a sus estudios en la Universidad Adolfo Ibáñez pueden aspirar en el exterior, de liderazgo, de emprendimiento, estudios de 1 año, estudios cortos, y también pues las herramientas las comparto para estudiar para los diferentes exámenes de admisión. Eso lo pueden encontrar en mis redes sociales, en @valentinsierra, o por email valentin.sierra.co@gmail.com. Así que siempre feliz de seguir en contacto y de seguir empoderando a estos jóvenes latinoamericanos de los que dependemos para un mejor futuro para nuestra región. Muchas gracias, Valentín. Bueno, para darte un poco el contexto, en este momento tenemos asistentes, estamos en el horario protegido que llamamos, de las 2 a las 3 de la tarde, donde los estudiantes están en su horario de almuerzo. Probablemente después se van a conectar más gente. Esto, a propósito, a todos los espectadores va a quedar grabado. La idea es mostrar esta presentación de Valentín durante toda la semana de esta primera Feria Internacional Virtual, donde esta semana justamente está enfocada a los alumnos chilenos UAI para buscar oportunidades de intercambio, de pasantía, entre otras cosas. La próxima semana tendremos la Feria Internacional entrante, Incoming, donde ahí tendremos varios participantes. Y bueno, escuchando tu mensaje también, Valentín, creo que te lo comenté esa vez que hablamos, nosotros también lanzamos como universidad, como Dirección de Relaciones Internacionales el semestre pasado, una beca que llamamos la beca Imagine, que fue, bueno, toda una campaña de nuestra promoción de cursos de manera online, en la cual logramos tener 10 jóvenes talentos latinoamericanos totalmente becados en 2 cursos virtuales en la Universidad Adolfo Ibáñez. Por lo mismo, esta beca se va a repetir el próximo semestre y, bueno, estaremos informando toda esta información. Valentín, me gustaría hacerte una pregunta más. ¿En qué momento tú decides crear este movimiento Levanta la Mano? ¿Cuándo pasaste de estar en Washington, D.C. trabajando a decidir, bueno, ¿por qué no motivar a otros compatriotas colombianos a seguir con sus sueños, a no detener sus estudios, que también es algo que pasa en Chile mucho? Por lo general, la mayoría de la población en Chile llega hasta lo que sería la secundaria, y de ahí la universidad es simplemente algo impensado por lo inalcanzable que puede ser. Por eso me gustaría preguntarte de modo personal, ¿en qué momento decides tú motivar a otros estudiantes para que de alguna manera sigan tu camino, que es a costa de esfuerzo y perseverancia? No hay otra respuesta acerca de eso. Bueno, Agustín, yo creo que cuando estoy precisamente en mi segunda maestría en Harvard, me doy cuenta que hay una falta de liderazgo en Colombia, y no sé si esto aplica también a otros países en América Latina, de liderazgo joven. Y yo me ponía a reflexionar de dónde tuve yo el ímpetu de llegar, de quererme superar y de crecer en esta plaza de mercado y de pasar de este colegio público y soñar desde una muy temprana edad con llegar a Harvard, y de dónde venía ese ímpetu en mi mente y en mi corazón, porque pues era algo que me tenía que apasionar. Y me daba cuenta que muchas veces los futuros liderazgos no se dan o se esfuman simplemente por falta de motivación o por no ver otros ejemplos de personas que han logrado un sueño académico, un sueño profesional,
a través del liderazgo. Entonces, cuando logro ser presidente de la Asociación de Colombianos en Harvard, el Harvard Colombian Student Society, yo pensé que con ese gran privilegio de liderar esta asociación, era también una gran oportunidad de empezar a contar mi historia como una plataforma sobre la cual muchos jóvenes, sobre todo de colegios públicos, sobre todo de condiciones económicas y sociales difíciles aquí en Colombia, pues pudieran ver un ejemplo de cómo se puede, con herramientas puntuales de liderazgo, de emprendimiento, de habilidades socioemocionales, pues lograr sus objetivos académicos y profesionales mientras tienen un impacto positivo en nuestro país. Y así es cuando yo empiezo a hacer estas conferencias de manera virtual, luego regreso al país a hacer campaña con el actual gobernador de Caldas, quien es el gobernador más joven del país, y mientras hacía campaña con él por todo el departamento, daba mi charla en diferentes provincias, ciudades, viajaba, y esto lo que me ha mostrado es que si logramos cambiar la mentalidad de una persona, en cualquier auditorio, en cualquier sala virtual que yo hablo, si logro cambiar la mentalidad de una persona para que cambie el chip, para que cambie de mentalidad, para que empiece a levantar la mano con un propósito social, diferentes actividades de emprendimiento, de liderazgo, sin esperar el reward, sin esperar el beneficio inmediato y contribuyendo a la vida de otros a través del liderazgo, yo creo que ya hemos hecho la labor. Así que paso a paso vamos haciendo esta tarea y ese espero sea mi granito de arena para el mundo. No, lo es, Valentín. Gracias ahí por tu comentario, Valentín. Mira, aprovecho acá rápidamente de leerte algunos de los comentarios que han llegado a través del chat. Delma comenta: excelente experiencia que sirve de motivación a quienes por alguna razón no se atreven. Es una forma interesante de decir adelante, el cielo es el límite. Acá hay otro asistente también que dice: gracias, Valentín, por la charla. Yo también vengo de un colegio municipal, el Instituto Nacional en Santiago, donde éramos 45 alumnos por curso, siendo por cada generación los cursos desde la A hasta la Q. Lo que me pasaba a mí en el colegio era que cuando uno levantaba la mano, quedaba como, en chileno es una expresión, chupamedias, o alguien ignorante. Al final de clases a uno lo molestaban por estas cosas y por eso mismo yo ya no levanto la mano y prefiero no resaltar. La charla me motivó a tomar más liderazgo, tener más iniciativa y por sobre todo hacer los cambios necesarios en mi vida. No sé si ahí tiene algún comentario ahí. Sí, de hecho, qué buen punto el que ¿cómo se llama? El asistente que planteó este comentario, que es muy bueno, muy positivo, en el sentido que nos deja una gran enseñanza, y es que el miedo más paralizante en el mundo y el que más nos aleja de las oportunidades y del camino de la realización personal y del éxito a futuro es ese miedo al que dirán. Por eso yo decidí hacerle contrapeso a ese miedo al que dirán con el miedo a las voces de arrepentimiento del futuro que sabía iban a llegar algún día si yo no despertaba, no cambiaba el chip, no dejaba la timidez y no dejaba ese miedo paralizante al que dirán precisamente. Aquí en Colombia también ocurre lo mismo. Cuando un estudiante empieza a levantar la mano para hacer las preguntas que nadie más quiere hacer, mañana es el examen, ¿quién tiene alguna inquietud? Y la mayoría de los estudiantes así se mueran por dentro por tener, porque tienen una pregunta para el examen, pues no la hacen por miedo a que alguien los juzgue de tontos, de estúpidos. Pero entonces aquí cuando un estudiante se empieza a destacar precisamente por hacer esas preguntas cuando nadie más quiere hacerlas, por entender el valor del relacionamiento con los profesores, quienes son nuestros primeros mentores, y se la lleva bien con estos docentes. Por ejemplo, en mi vida fueron los profesores los que me recomendaron para la primera beca en Estados Unidos. Fue el profesor Matt Lindstrom en la Universidad de St. John's el que me dio la oportunidad de crear con él el Centro de Política Pública, y posteriormente me da la oportunidad de trabajar en Washington DC, donde siempre había sido mi sueño trabajar, porque me dio unas grandes recomendaciones y me puso en contacto con los empresarios indicados. Fueron los profesores los que me permitieron surgir y más adelante me dieron 2 de las 3 cartas de recomendación para aplicar a Harvard. Entonces, cuando aquí en Colombia empezamos a ver esos estudiantes que se las llevan bien con los profesores porque entienden el valor del relacionamiento, de los mentores, de las cartas de recomendación, levantan la mano para que les resuelvan las inquietudes, para ser curiosos, los otros estudiantes empiezan a mirar a estos líderes en potencia, a estos jóvenes que levantan la mano y los empiezan a tildar también con términos similares a los chilenos, como sapo, lambón, lagarto,
regalado, es mi favorito, regalado, y le dan una connotación negativa. Y no sé si Agustín se acuerda, pero esos términos no se utilizan y no existen en inglés. Aquí en Colombia nos inventamos hasta 12, 13 términos para referirnos a lo mismo, para tratar de manera negativa, peyorativa, excluyente a esas personas que levantan la mano. Y en Estados Unidos no lo hacen, ni en China, donde también tuve la oportunidad de estudiar. Lo que sí hacen allá es resaltar el talento de los otros, apoyándose, creando redes de apoyo, redes de contactos. Y me pasaba que alguien se le acercaba, incluso sin conocerlo a uno, al final de la clase, al final de una actividad, y le decía, good job, great job. Y uno decía, buen trabajo, ¿por qué? Porque tú hiciste esa pregunta que yo tenía en clase, me dio mucha timidez hacerla, pero tú la hiciste en las palabras correctas y me resolviste la duda. Great job, gracias. Great job, ¿por qué? Porque se nota que te la llevas bien con ese profesor, yo he sido muy tímido y no he logrado acercarme a ese profesor, y tú tienes una buena relación con el profe y muy seguramente el día de mañana te va a dar una buena carta de recomendación, te va a orientar, va a ser un buen mentor, buen trabajo. Good job, great job. ¿Por qué? Porque cantaste el himno nacional frente a toda la universidad, a todo el colegio. Eso toma osadía, toma valentía, qué bien. Entonces, mientras en otros países se encargan de apoyar esos talentos y de crear redes de apoyo, muchas veces en nuestros países nos quedamos en un balde de cangrejos, que cuando un balde de cangrejos trata de salir, los otros lo atajan con esos comentarios negativos, excluyentes, que neutralizan y que nos dejan a todos en ese balde de cangrejos de la apatía, del conformismo y de ser negativos y de ser pesimistas. Entonces, por eso la invitación es a que dejemos esos miedos, que le temamos a esas futuras voces de arrepentimiento, porque el día de mañana lo que importa es qué hicimos con nuestra vida, levantando la mano para diferentes proyectos que también tengan un impacto social, que cambien la vida de las personas, porque en el camino vamos a aprender cómo comunicarnos, cómo trabajar en equipo, cómo ser empáticos, y eso en últimas es lo que va a tener un gran efecto en nuestra realización personal y en el impacto y el futuro de nuestras vidas. Clarísimo el mensaje, Valentín. Clarísimo, o sea, más claro imposible. Valentín, bueno, sabemos que dentro de tus funciones como secretario de Planeación, me imagino que debe estar hasta el tope, como decimos acá, con distintas tareas, por eso no queremos quitarte más tiempo. Sin embargo, quiero leerte uno de los últimos comentarios que llegaron. Muchas gracias por este espacio que nos has dedicado para platicar tu experiencia de superación como estudiante de intercambio en la UAI. Me identifico con el levantar la mano y tomar la oportunidad a pesar del miedo al que dirán o fracasar, como lo mencionas. Tenemos hoy día muchos estudiantes latinoamericanos que están estudiando de manera virtual. Tenemos compatriotas tuyos que están estudiando en la UAI y que, bueno, han logrado entender un poco la experiencia de vivir, a pesar de la distancia, la vida en la Universidad Adolfo Ibáñez. Por último, acá me escriben por interno una pregunta ya más personal. ¿Cuáles son los nuevos proyectos de Valentín Sierra? ¿Qué planes tienes para tu futuro? Yo el otro día, y con esto termino, el otro día hablando con mi señora, yo le decía, te apuesto que en un par de años más voy a ver a Valentín como presidente de Colombia. No sé por qué, pero lo tengo ahí claro. ¿Cuáles son tus planes, Valentín? Y con esto ya nos despedimos y te dejamos para que sigas con tus planes futuros. Gracias, querido Agustín y querido Carlos, por esa invitación nuevamente. Bueno, mis planes a futuro es seguir aprendiendo cómo con mis habilidades puedo contribuir al desarrollo regional en Colombia, el desarrollo regional y la descentralización. Quiero seguir trabajando en el sector público, quiero seguir teniendo un impacto positivo a través de proyectos tangibles en la vida de los habitantes de las regiones de Colombia. Yo creo que Colombia es un país de gran potencial, tenemos un gran talento humano, por eso también quiero proponerles que veamos la posibilidad de hacer una alianza entre la Universidad Adolfo Ibáñez y las universidades de Caldas, donde tenemos la mejor institucionalidad del país, somos los primeros en la ejecución de proyectos que se fondean con recursos públicos, somos primeros en la calidad educativa, tenemos gran talento humano y creo que podemos crear muy buenas alianzas. Y quiero seguir trabajando en eso, en el desarrollo regional, el desarrollo de Caldas y otras regiones, y seguir aprendiendo cómo servirle mejor a Colombia desde lo público, que me apasiona y que apenas inicié en enero mi cargo como secretario de Planeación a cargo del Plan de Desarrollo del Departamento, apenas inicié en enero de este año.
antes de la pandemia esta experiencia en lo público, pero me ha gustado, me ha parecido fascinante y sobre todo me parece gratificante ver cómo el trabajo bien hecho con transparencia puede tener un impacto positivo en la vida de las personas y en el desarrollo de nuestros países. Así que si alguna vez estudiantes que nos están viendo tienen alguna pregunta sobre becas en el exterior, sobre herramientas para poder proyectar su perfil para estas oportunidades en otras universidades, para salir de Chile y lograr otras cosas en Estados Unidos, en Europa, antes de regresar a Chile a servirle a su país. Nos vemos en redes sociales, @Valentín Sierra en Instagram, valentin.sierra.co @gmail es mi email y quiero compartir esta bitácora de becas y de herramientas también con ustedes para que puedan lograr todos sus sueños, pero tienen que empezar por levantar la mano siempre ante las oportunidades. Muchísimas gracias, Agustín, y querido Carlos, por la oportunidad del día de hoy. Gracias a ti, Valentín, por tu excelente charla, por tus motivadores palabras. Esperamos que este mensaje llegue a la mayor cantidad de estudiantes en la universidad y, por supuesto, también a todas las personas que nos acompañarán la siguiente semana a nivel internacional. Así que, Valentín, muchas gracias nuevamente por este contacto. Estoy seguro que estaremos invitándote nuevamente a alguna otra de las charlas. Tenemos muchas oportunidades, como tú lo mencionaste, tanto como institución, también como país, para trabajar en conjunto con Colombia, con Caldas, bueno, contigo, por supuesto. Así que agradecido por tomarte este tiempo dentro de tu ajetreada agenda de tareas. Muchas gracias, Valentín, y estaremos prontamente en contacto. Así que con esto yo también me despido. Gracias, Valentín. Gracias, Agustín. Aprovecho para decirles, muy pronto estaré lanzando mi primer libro, El rostro de las decisiones públicas, así que espero que nos volvamos a conectar aquí para discutirlo. El rostro de las decisiones públicas. Y en eso tenemos que enfocar, en seguir escribiendo. Gracias, Agustín. No, ahí estaremos, Valentín, esperando tu noticia. Así que muchas gracias y buena suerte. Gracias, de verdad. Un abrazo para todos. Gracias. Chao.